Amigos y amigas, esta semana fuimos testigos de cómo ciertos sectores de la oposición política buscan restarle al gobierno del presidente Petro toda la posibilidad de inversión social, motivados quizás por un cálculo electoral de cara al 2026. Las comisiones conjuntas del Congreso de la República aún mantienen en el limbo el monto del presupuesto general de la Nación para el 2025, es decir, para el próximo año. Todo parece indicar que algunos congresistas no están preocupados por los efectos de reducir la inversión social, lo que afectaría a millones de colombianos, sino por obstaculizar los avances del gobierno de Gustavo Petro para que no cierre su mandato con ningún éxito. Así, el debate sobre el presupuesto general tiene una fachada técnica, pero en el fondo es meramente político. Se había dicho que, de ser necesario, se sesionaría el sábado, pero o se convocarían las jornadas extendidas para llegar a un acuerdo. Pero finalmente se decidió postergar todo, enfocándose en el próximo plazo constitucional para que el proyecto de presupuesto, incluido el monto en disputa, tanto el que está diciendo el gobierno nacional como el que están diciendo algunos congresistas, sea aprobado en primer debate. En este video vamos a demostrar que las razones del bloqueo al presupuesto del gobierno de Petro son más políticas, poco técnicas. Primero vamos a entender algo muy importante: los gastos en el presupuesto general. A pesar de las múltiples subcategorías, vamos a centrarnos en inversión, que son gastos del gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la productividad de la población, como el agua potable, la construcción de universidades, la compra de tierra, sobre todo en este gobierno. También está el funcionamiento, que son los gastos necesarios para que funcione las entidades del Estado, como los salarios de la fuerza pública, por ejemplo, y las transferencias para la salud, las pensiones y la educación. También tenemos el servicio de la deuda, que se refiere a las obligaciones que tiene la nación. Esto generalmente se paga en dólares y regulado por la regla fiscal, que fija un límite del 55% del endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto. Otra forma de clasificar los gastos es entre inflexibles y flexibles. Los inflexibles son aquellos que por normas y leyes constitucionales deben cumplirse sin importar quién esté en la presidencia, mientras que los flexibles son los gastos de inversión social, donde el gobierno nacional tiene mayor margen para implementar su Plan Nacional de Desarrollo. Aquí es donde debemos poner mucha atención. Muchos de estos gastos por los que se critica a la administración del presidente Petro son inflexibles. Miren esta gráfica de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, que ilustra la categorización de los gastos. Los tonos azules y verdes están representando los inflexibles, los gastos inflexibles, mientras que los tonos blancos, que son mínimos, son los flexibles. Entonces, surge la pregunta: ¿y el plan de gobierno? ¿Dónde está el plan de gobierno y el presupuesto que tiene el presidente Petro para poner en marcha su Plan Nacional de Desarrollo? Esto es lo que responde el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República. Y el plan de gobierno, entonces, el presupuesto se plantea con 24 billones para poder ejecutar plan de gobierno. Esa es la única libertad que tenemos. 499 senadora es cumplir con todo lo anterior, sin margen de maniobra, porque el 92% del presupuesto es totalmente inflexible. La diferencia entre 499 y 523 billones son los 24 con los cuales se puede ejecutar plan de gobierno, programa de gobierno. Esa es la razón por la cual el presupuesto llega a 523 billones. Ok, la oposición está buscando que el presupuesto de 2025 quede en 511 billones, lo que obligaría al gobierno a cumplir solamente con los compromisos que adquirieron otras administraciones, como la de Iván Duque, pagar deudas, hacer las transferencias y dejar sin recursos para la inversión social, ni para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. La estrategia entonces es dejar al gobierno sin margen de acción. ¿Cómo entonces se puede describir esto?
si el Congreso no permite que un gobierno ejecute su plan? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Por qué? Porque cada año los gobiernos, no es solamente la administración del presidente Petro, presenta el presupuesto general que debe ser aprobado por las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Hay que dejar muy claro esto porque esto es lo que pasó anteriormente. Si alguna de esas comisiones lo niega, el presupuesto no se hunde completamente, sino que debe tener el rechazo absoluto de las comisiones económicas del Senado. ¿Qué está diciendo la senadora Clara López? Que es una posición y un concepto jurídico que ella tiene. Ella está diciendo que en el afán por golpear al gobierno, las mayorías opositoras en las comisiones económicas negaron el monto presentado, 523,7 billones de pesos. La senadora Clara López dice que ya no es posible devolverlo, pues el plazo venció, lo que implicaría que el presupuesto se expida por decreto. Eso es lo que está diciendo la senadora Clara López, pero hoy las comisiones económicas del Congreso tuvieron un concepto jurídico que les permite ampliar la discusión. Pasemos ahora a la ley de financiamiento. Esto es muy importante. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que el presupuesto general y la ley de financiamiento se complementan. Prácticamente, o en palabras más sencillas, la ley de financiamiento es una reforma tributaria que está buscando recaudar 12 billones de pesos para cubrir el gasto público proyectado para el próximo año. Esto es lo que dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la misma sesión de las comisiones económicas del Congreso, haciendo claridades sobre lo que se estaba debatiendo. El proyecto de ley de financiamiento es para completar el financiamiento. Ese es su nombre. No es la primera vez que se ha hecho en Colombia. Las normas presupuestales lo dicen, lo permiten, lo autorizan. El Congreso recibe el presupuesto y se acompaña del proyecto de ley de financiamiento y el Congreso desarrolla toda su actividad. La ley de financiamiento, estimado representante, está radicada. No es algo que hoy se desconozca y que no pueda hacer trámite. La ley de financiamiento está radicada y ha sido presentada tanto como el presupuesto oficialmente a las comisiones económicas. Oficial y extraoficialmente, porque estas reuniones aquí son oficiales. Las extraoficiales son las que se desarrollaban en las mesas y en esas reuniones se presentó el proyecto de ley de financiamiento hace varios días. Ahí están los elementos centrales. Esa precisión es importante. Esa es una precisión que hacía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre todo porque había un gran debate nacional sobre lo que significaba la ley de financiamiento y el presupuesto general para el 2025, que son un complemento no solamente para pagar los gastos que la nación está obligada a saldar, sino que seguir con el plan de inversión del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso el mandatario está diciendo que los impuestos de la ley de financiamiento solo afectarían a los sectores más ricos, a los sectores que más tienen, mientras que se reducirían los impuestos en otros sectores como el de renta para empresas y los que están relacionados con el turismo y los vehículos eléctricos, además de permitir el aumento del endeudamiento para abrir programas de crédito y aliviar la deuda energética que, dice el presidente Petro, dejó el gobierno de Iván Duque. ¿Por qué la respuesta del presidente Gustavo Petro? Por unas declaraciones en un medio de comunicación con el titular en el que se advertía que la reforma tributaria o la ley de financiamiento podría quebrar la economía. Un titular bien fuerte. ¿Quién lo dijo? El exdirector de la DIAN. ¿Y de qué administración? Del gobierno de Iván Duque. Entonces resulta un poquito irónico, considerando que esa administración rompió la regla fiscal en 2021, elevó la deuda al 65% y puso en riesgo a Ecopetrol por no devolverle los billones de pesos que existen en el déficit de estabilización de fondo, el déficit de estabilización de precios de los combustibles, cuyo déficit, amigos y amigas, vale la pena
volver a recalcar, está enfrentando el gobierno del presidente Gustavo Petro y por eso el aumento en el precio de la gasolina y recientemente en el diésel. En este complejo panorama es que el gobierno insiste en que el presupuesto que presentaron es serio, es responsable, se hizo con los debidos estudios dentro del Ministerio de Hacienda y es subrayado no solamente por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, sino también por todo el gabinete del presidente Petro, sobre todo con el director de Planeación Nacional Alexander López. Vamos a ver la respuesta que da el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla luego de que en primera instancia las comisiones económicas bloquearan el presupuesto. Esta es la respuesta que da a la periodista de Red Más Noticias. ¿Cometieron algún error al presentar una cifra de 523 teniendo en cuenta la decisión que no se había dado nunca? El error, no existe ningún error en la construcción del presupuesto, hay interpretaciones sobre el mismo, una cosa es tener interpretaciones y otra cosa que el presupuesto se haya construido erradamente. El gobierno está defendiendo que ese presupuesto de 523,7 billones de pesos no ha sido construido a partir de errores, sino que eso es lo que tienen planeado en el gasto de 2025 y por tanto por eso se lo están pidiendo al Congreso de la República, pero tienen una oposición que Alexander López describe con mucha exactitud. Orgánica de presupuesto. No nos hemos apartado en nada, es un presupuesto serio. Hemos dicho que es un presupuesto que le faltan 12 billones que los necesitamos para la salud del pueblo colombiano, 12 billones que necesitamos para la educación de los niños y los jóvenes, 12 billones que necesitamos para garantizar los subsidios de servicios públicos, 12 billones para atender a los más débiles, a los más pobres de Colombia. Y lo hemos dicho abierta y francamente, pero aquí hay un sector, la oposición específicamente, que le juegan a la anarquía, ¿sí? A que el país definitivamente se desbarajuste, especialmente una oposición que gobernó en los últimos 4 años, ¿cierto? Y que finalmente nos dejó unas deudas absolutamente impagables, que nos dejaron unas obligaciones que no las cumplieron, como el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, que nos dejaron unas obligaciones con la banca multilateral enormes que no la ha tenido ningún gobierno. Eso es lo que está diciendo la administración de Petro, sobre todo por los gastos que se presentaron al comienzo de este video, amigos y amigas, que estábamos hablando de cómo estaba categorizada el presupuesto general de la nación para el 2025 y en general para siempre, es decir, siempre los gobiernos están presentando este tipo de proyectos de ley para financiar lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que presentan. Los inflexibles, aquellos que por normas y leyes constitucionales deben cumplirse sin importar quién esté en la presidencia. Eso es lo que está diciendo la administración de Petro, que la deuda está altísima y que entonces necesitan margen de maniobra para llevar a cabo las reformas sociales, el plan de gobierno que propusieron en 2022 y que por eso llegaron a la presidencia, para cumplirle a los colombianos. Pero el presidente Gustavo Petro ya está haciendo las advertencias. El presidente ya está diciendo que detrás de esos proyectos legislativos que él está presentando y que tiene reacio el Congreso están los poderes políticos y económicos que están evitando o están buscando que no ejecute programas sociales. Pero ya le lanzó, como les dije, una advertencia. Miren lo que les dijo el presidente Gustavo Petro. Cualquiera que sea el camino, y yo propongo que se decrete el presupuesto. Eso dice la Constitución, artículo 348. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, se decretará el inicialmente presentado por el gobierno. Tenemos. Pero lo que sí puedo asegurar es que si llegasen a recortar el gasto social en Colombia, los pobres no pagan la crisis. Se suspenden los pagos y los subsidios a los sectores más ricos del país. Entonces la administración del presidente Gustavo Petro sostiene y está reiterando que tiene que cumplir con los programas sociales que prometió en campaña, que no va a subir el impuesto a los más vulnerables, sino que va a hacer una distribución de lo que deben pagar los más ricos para subsidiar los programas sociales, sobre todo porque se están basando en recomendaciones de organismos internacionales. En este momento la administración del presidente Gustavo Petro está enfrentando problemas complejos. El de la gasolina y el diésel es uno
muy importante y que vale la pena seguir recalcando y reiterando, porque es un fondo de estabilización de precios de los combustibles que tiene un déficit billonario y que debe ser saldado, no solamente porque tiene que cumplir con las reglas de la economía y más bien del presupuesto general de la nación, sino porque más adelante la administración no quiere que se le señale de haber incumplido, como sí lo hizo el gobierno anterior de Iván Duque. Ahora, con todo este panorama, ¿qué está proponiendo el presidente Petro en concreto? Lo dijo explícitamente. Nosotros no usamos la puñalada trapera, usamos la verdad, la franqueza, y se la contamos al pueblo. Están destruyendo la financiación del programa de gobierno porque las mayorías de la Comisión Tercera, a pesar del voto popular y de la decisión del pueblo del 2022, quieren sabotear esa decisión. Por eso la ley de financiamiento no aparece analizada en la prensa. Dijeron que no antes de leerla, antes de conocerla. Venían diciendo que íbamos a ponerle impuestos al pueblo. Este gobierno no aumenta los impuestos al que tiene hambre, no le pone el IVA a la sopa. Eso es lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro. Lo que estamos presenciando, amigos y amigas, realmente es una jugada política descarada por parte de la oposición, que al parecer está buscando priorizar sus propios intereses electorales por el bienestar del país. Al bloquear el presupuesto y obstaculizar la ley de financiamiento, no solo están frenando el desarrollo social que millones de colombianos necesitan, que se merecen, sino que también están minando las bases mismas de la gobernabilidad del presidente Petro. Realmente no se trata de un debate técnico, sino de una estrategia clara para desmantelar el plan de gobierno de Gustavo Petro y con ello sus posibilidades de éxito. Ya la oposición no está interesada en el futuro del país, sino en asegurar que el gobierno no cumpla sus promesas. Hace parte de su estrategia, aunque el costo sea el progreso de Colombia. Pero la verdadera pregunta que surge es: ¿quién paga el costo de esta maniobra? Y la respuesta, yo sé que ustedes también la saben: el pueblo colombiano. Vamos a dejar hasta el final este video, vamos a dejar hasta aquí este video. De verdad les agradezco por estar conectados a este canal, compartir la información para llegar a más personas, para seguir haciendo este ejercicio democrático, informativo con el país. Activen las notificaciones, esto es para que cada vez que suba un contenido usted sea el primero en verlo. Deje sus opiniones en los comentarios, por favor, los necesito leer para saber qué están pensando de la situación política del país. Aquí estamos para abrir el debate y, por supuesto, para leernos, confrontarnos también de todo lo que pase en Colombia en materia política, judicial y también con el gobierno nacional. De verdad, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.